Hola amigos, damas y caballeros. Eh, la historia que les voy a contar hoy es historia de la altísima Edad Media, de la altísima Edad Media. Miren por dónde en este pequeñísimo pueblo donde yo nací y vivo, pues conocemos muy bien la historia de Al Al-Zarak, que significa ojos azules, el hombre de los hombres azules. Lo conocemos muy bien, hay rutas muy turísticas en este pequeño pueblo donde vivo yo, en mi pueblo. Bueno, no es mío porque no lo he comprado, pero yo es que nací aquí, yo nací en mi casa, creo que soy la última persona que nació en el lecho de mis padres y de mi madre. Yo nací en casa, como se nacía antes. Bueno, sin médicos, sin enfermeras, sin nada, con las matronas del pueblo, con las mujeres viejas del pueblo y con las jóvenes que iban aprendiendo. Aquí conocemos muy bien al Zarak, porque aquí, según los libros de los Hechos, el Llibre dels Fets de Jaime I el Conquistador, Jaume I el Conqueridor, pues aquí el tal al-Zarak, el caudillo musulmán, que no solo dominaba el norte de la provincia de Alicante y más allá, dominaba muchísimo más. Dominaba también pues el sur de la provincia de Valencia. Por ejemplo, era el caudillo también. El castillo que hay en mi pueblo, pues también era suyo. Y aquí, Alzarat, pues casi mató a Jaime I el Conquistador. Que Alzarat le tendió una trampa y le invitó a pernoctar esa noche en el castillo de mi pueblo. En mi pueblo existe un sitio concreto donde se piensa, bueno, hombre, se llama el plano, el llano del Moro. Y ahí es donde se cuenta la historia y la leyenda que Alzarak le tendió una gran emboscada. Aquello en aquellos tiempos sería un bosque impresionante. Y Jaime I se salvó por los pelos. Yo salgo de mi casa y enfrente el ayuntamiento, la Diputación de Valencia, pues ha hecho una labor histórica y la universidad, una labor histórica muy buena, donde te van explicando la ruta de Jaime I y de Alzarak y un montón de cosas. Y te das cuenta y eres consciente, pero eso lo sabemos todos los del pueblo, todos los del pueblo y muchísima gente más. Pero aquí, según los libros de los Hechos, de Sfetch, de Jaime I, y eso es historia, está documentado, históricamente, pues aquí en mi pueblo, pues Jaime I se salvó de milagro, de milagro, de milagro. Al Zarak le tendió una emboscada espectacular. Al-Zarak creó una especie de microestado en las sierras de la Marina. Esto no está bien, porque sí, en la Marina es el norte de la provincia de Alicante. Y yo estoy en el sur de la provincia de Valencia, lindando con el norte de la provincia de Alicante. Todo ese era el territorio de Al-Zarak. Y más hacia el interior, Alcoy. Las fiestas de Alcoy conmemoran ni más ni menos que una gran batalla entre Alzarak y Jaime I. Y todas las fiestas que se hacen en España de moros y cristianos vienen
por Alzarak. Cada uno se las ha adaptado a, a su ciudad, a su pueblo, a su región. En las sierras de la Marina, al suplantar el desaparecido sultán en 1244, el desaparecido sultán en 1244, recaudando los tributos de la zona, su residencia principal estaba en el castillo de Alcalá, donde contaba con una gran geografía favorable para resistir los ataques de los cristianos. Pero su microestado iba mucho más allá. No solo estaba ahí, en la comarca de la Marina. Estaba en el Alcoyá, en el Contat, que eso también son otras comarcas. En la Vall d'Albaida, que es mi comarca. En la Safor, que es Gandía. Pero iba más allá. En Játiva, que es otra comarca. Todos esos castillos, que hay un montón de castillos, todos eran propiedad de Alzarak. En cada uno tenía un caudillo, pero él era el que mandaba. Él era el jefe. Y esto, señores, es historia. El caudillo moro, en el que se basan las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, es Alzarak, cuyo nombre completo era Abu Abd Ayad Muhammad ibn Ayula as-Sahir. Nació en Alcalá de Jobada, en la taifa de Denia, alrededor de 1218-1220. Se lo conocía como el Azul, debido al color de sus ojos. Fue un líder andalusí que protagonizó 3 revueltas mudéjares contra la corona de Aragón en el siglo XIII. Enfrentó a Jaime I el Conquistador, Jaume I el Conqueridor, con quien tuvo una relación compleja alternando entre la diplomacia y la guerra. Finalmente murió en 1276 durante el intento de asalto a Alcoy, en un episodio que se considera el origen de la tradición de moros y cristianos. ¿Se considera? No, es. Sus historias han inspirado numerosas leyendas y relatos, convirtiéndolas en una figura clave de la memoria histórica de la región. Y tanto. Porque no hay pueblo. No hay pueblo. Incluso el mío, que somos 4 gatos, que no se celebren moros y cristianos. Nosotros somos tan poquitos que solo hay moros. No hay cristianos. No somos bastantes para hacer una cristiana. Y esto es inteligencia artificial. Al-Alzarak casi mató a Jaime I en una emboscada que le entendió aquí, en mi pueblo. O en el pueblo donde vivo yo, donde nací y donde vivo y donde espero morir. Porque yo quiero morir en mi cama. Tengo todo el derecho del mundo. Bueno, es que me estoy acostumbrando a hacer esto, que me lo pidió el señor YouTube. Por favor, si han llegado hasta aquí y les gusta el tema, pues por favor suscríbanse, activen la campanilla, levanten el pulgarcito si les gusta y compártanlo. Me resulta muy difícil aún decirlo. El título es, obviamente, Al-Alzarak.
Aquí viene un enlace, dos enlaces y tres enlaces. Por mantener mi intimidad, yo no digo si imágenes que aparecen de por ahí son de mi pueblo, no son de mi pueblo, dejan de ser de mi pueblo, no esto. Simplemente por razones de mi intimidad. Porque yo vivo en un pueblo muy pequeñito. Al-Azraq o la conquista cristiana de las montañas de la Marina contada por los alrededores. Al-Azraq, el tiempo, la historia, Jaime I y un montón de historiadores. Un montón de referencias, porque no lo he limpiado, lo estoy haciendo ahora. Nuevas obras abordan el triunfo de Jaime I en las comarcas centrales. Aquí está más o menos dicho, bien dicho, comarcas centrales. Desde el punto de vista del último caudillo musulmán nacido en la Vall de Alcalá y fallecido en plena batalla cuando sitiaba Alcoy. Y de ahí, señores, en todas las ciudades y poblaciones donde hacen moros y cristianos, todos son copias de Alcoy. Por ejemplo, Ondara, una población del norte de la provincia de Alicante, acoge la presentación de Al-Azraq el Blau, el azul. Crónica de la conquista de la montaña, Crónica de la conquista de la montaña, una novela histórica que retrata a Jaime I como un tirano. Hombre, no era un tirano, era un conquistador. Pero hay versiones para todo. Al-Azraq nosotros lo tenemos como un gran líder. La Vall de la Gallinera, otra comarca del interior del norte de la provincia de Alicante, realiza rutas culturales para evocar los grandes conflictos entre el rey de Aragón y el visir islámico con técnicas para dispositivos móviles. Bueno, esto también sucede en mi comarca y en el pueblo donde yo nací. La verdad es que hay un interés especial en conocer todo lo relacionado a este caudillo, Al-Azraq, contemporáneo. De hecho, nacieron el mismo año. Jaime I, el conquistador, y Al-Azraq. Se llamaba, vamos a entrar en la historia ya, pasito, vamos a entrar en la historia ya. Se llamaba Muhammad Abu Abdayat Ben Adzair al-Sawi, si bien es evidente que es más fácil recordarle por su sobrenombre, Al-Azraq, el de los ojos azules. Aunque la fecha nunca ha estado muy clara, se cree que nació hacia 1208 en la Vall de Alcalá, en el Valle de Alcalá. Fue un personaje mítico no, real. Y por eso sorprende que aún sean en bastantes ámbitos un desconocido. Bueno, para nosotros no lo es en absoluto. Para la Corona de Aragón tampoco. Para el Principado de Cataluña tampoco. Para las Islas Baleares tampoco. Para partes de la región de Murcia tampoco. Para las partes de Albacete tampoco. Porque sus dominios llegaban a todas partes y sus racías llegaban a todas partes. Quizás porque como dice el tópico, la historia la escriben los vencedores y él fue un perdedor. De hecho, falleció en 1276 en el sitio de Alcoy durante la última batalla de las tropas musulmanas, que las tropas musulmanas
presentaron a las de la Corona de Aragón en las comarcas centrales. Su derrota certificó el pleno dominio cristiano en esta geografía. De hecho, todas las terrazas que hay en las montañas, toda esta geografía que hay, las acequias, todo es de la época de ellos. En el pueblo donde vivo yo, aún se mantienen. Es increíble, aún se mantienen. Lo que pasa es que la están dejando perder por el dichoso goteo. Las balsas que construyeron, un montón de historias, el trabajo que hicieron. En un terreno árido, seco, lo convirtieron en un vergel. En realidad, Jaume I ya había conquistado el reino de Valencia, algunas décadas antes, entre 1233 y 1245. Después, el monarca cristiano estableció un pacto con Alzarac, por el que este último obtuvo el control de una serie de fortificaciones de los valles de Alcalá y Gallinera. Bueno, esto no es totalmente así. Él se quedó con todo su micro reino, pero con la condición pues de pagarle tributos a Jaime I. De hecho, Jaime I se paseaba por las tierras de Alzarac tranquilamente hasta que dejó de pasearse tranquilamente, porque Alzarac, pues hombre, se sentía poderoso, tenía un gran ejército, era muy inteligente, un gran estratega, un gran guerrero, un gran caudillo y un gran señor. Pero contra Jaime I la corona de Aragón no podía. Sin embargo, debido a los continuos abusos contra las poblaciones musulmanas, Alzarac encabezó 3 sublevaciones contra el rey de Aragón entre 1244 y 1276. Y esto fue uno de los detonantes para que, después de muchos mensajes, de muchas embajadas, de mucho hablar, pues Jaume I, el conquistador, pues decidiera pues poner fin al Alzarac. No hubiera durado mucho, pero posiblemente hubiera podido morir en su propia cama. Es lo que piensan muchos historiadores. Y lo bonito de esto es que cada día se conoce más de Alzarac, porque cada día los historiadores pues indagan más. Los historiadores y los investigadores. En una de ellas surgió una emboscada que estuvo a punto de acabar con la vida de Jaime I, pero al final fue el caudillo de ojos azules que empeñó la partida. Eso sucedió en mi pueblo, en el pueblo donde vivo yo. Sabemos el sitio concreto, el sitio más o menos donde ocurrió. De hecho, tiene un nombre muy claro: el Llano del Moro, el Pla del Moro. Venía Jaime I el Conquistador y Alzarac le invitó a que esa noche descansara y durmiera en el castillo, en su fortaleza que existe en mi pueblo. Bueno, las ruinas. Dentro de nada ya no quedará nada. Y le tendió una emboscada. Y se salvó de milagro. ¿Quién era ese Alzarac que tuvo esa manía de presentar una prolongada resistencia contra el curso imparable de la historia en las encrucijadas montañosas de la Marita Alta, el Alcayá y el Comtat? No es exactamente esa delimitación.
era mucho más, era mucho más, era mucho más, muchísimo más, el triple o más. Durante siglos no hubo mucho interés en contestar a esa pregunta deliberadamente ignorada por los conquistadores. Claro, es que es incómodo porque este Alzarak pues dominaba muchísima, una extensión enorme, enorme, castillos enormes, tremendamente difíciles de conquistar. Y era muy taimado. Si es verdad que su figura es resaltada por la gran crónica de la historia, ese periodo, el Llibre dels Fets de Jaume I, el libro de los hechos de Jaime I, es decir, que Jaime I iba con sus escribas que le escribían todo lo que hacía. Pero este relato de la conquista escrito desde la óptica es un relato escrito desde la óptica de los vencedores, porque de los vencidos pues es lo que se está intentando rescatar. De ahí su tradicionalmente último gran guerrero islámico haya quedado reducido casi a una figura folclórica. Pero nosotros, los que somos de la zona, para nosotros de folclórico, nada. Su personaje, por ejemplo, es el que representa al capitán Moro durante las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, que rememoran aquellos hechos de 1276. Pero por los demás hay muchas cosas mencionadas en las líneas anteriores que en la realidad son inciertas. Miren, la Sociedad San Jorge de Alcoy o San Jordi de Alcoy hace un trabajo espectacular de investigación sobre todo lo relacionado con Alzarak, porque de Jaime I lo conocemos, pero de Alzarak no. Siempre se ha dicho que la historia la escriben los vencedores, y así es. Ni siquiera se sabe con exactitud su fecha de nacimiento. Sí, como dicen los manuales, lo hizo en 2008, tendría 68 años cuando murió, aún guerreando, una edad colosal para la época. Tampoco hay certeza que realmente tuviera los ojos azules. Posiblemente también podría ser por lo que les pasa a los tuareg. Como van vestidos habitualmente de azul, pues el tinte se les queda y por eso tuareg significa los hombres azules. Bibliografía hay por un tubo sobre Alzarak. Cada vez más hay más libros que hablan de Alzarak, cada vez hay más libros de historia que hablan de Alzarak y cada vez hay más interés sobre conocer sobre esta figura tan grande para nosotros. Porque nosotros admiramos y estamos orgullosos de las dos figuras, tanto de Alzarak como de Jaume I el Conquistador. Y este año, en el 2025, ha dado la gran coincidencia que quien representaba en moros y cristianos de Alcoy la capitanía cristiana eran los aragoneses, es decir, la corona de Aragón, es decir, quien representaba a quien le toca, porque en Alcoy es otra historia, moros y cristianos de Alcoy es otra historia. Quien representaba al capitán Moro eran los aragoneses, es decir, la corona de Aragón, es decir, el capitán cristiano siempre es Jaime I el Conquistador y el capitán Moro siempre es Alzarak. Después esto en el resto de España, donde se hacen también moros y cristianos, se ha adaptado para esos sitios. Pero simplemente tienen que ver la embajada
cristiana y la embajada mora, sobre todo la embajada cristiana, que se produce en las fiestas de moros y cristianos en Alcoy, como tienen tiempo para preparárselo, porque en Alcoy te toca cada 8 años. Así que tienes tiempo para preparártelo. Cuando te eligen para que seas el embajador, pues lo tienes que saberte el texto de memoria y tienes que actuar, tienes que aprender a cabalgar y tienes que hacerlo en valenciano y en castellano, porque es fiesta de interés turístico internacional. Y es impresionante, porque empiezan a hablarte y empiezan desde la Reconquista, te cita a Don Pelayo, te cita al Cid, te va citando, y le está diciendo al embajador cristiano, le está diciendo al caudillo, le está diciendo que paz, que abandonen Alcoy, que los dejen vivir en Alcoy y que quieren paz, que ya tiene bastante suerte de estar ahí, porque Jaime I ya ha ganado un montón de batallas, un montón de guerras, y que Jaime I está a las puertas de Alcoy y que lo va a derrotar. Él se cree tan fuerte, tan poderoso, y dice que no, y se pierde. Hay que ir al Alcoy una vez en la vida a verlo. Aunque si la necesidad de revisar la figura de Alzarac siempre ha estado presente en los historiadores y escritores e investigadores, no hay que olvidar nunca a los investigadores, y está experimentando un auge en los últimos tiempos. Hace unos días la Casa de Cultura de Ondara acogió la presentación literaria de Alzarac el Blau, Alzarac el Azul, de Just I, Sellés, Benierres, 1969. Benierres, es que está a nada de mi pueblo. Un intento de darle la vuelta al libro de los hechos, al llibre dels fets, y contar los mismos sucesos bélicos desde el otro bando. Eso es lo que están haciendo los investigadores. Porque claro, aquí como hubo un expolio tremendo en los castillos buscando el famoso oro de los moros, aunque parezca increíble, señores, damas y caballeros, ahora está más controlado. Pero hace unos 20 años, incluso en la actualidad, hay personas con detectores de metal por los alrededores de los castillos y por los sitios que se conoce que estaban los caminos en aquella época. En aquella época. Hay colecciones privadas que si eso estuviera en un museo, hay museos que no tienen ni tanto oro ni tantas cosas como hay en cosas privadas, con gente que se ha dedicado toda su vida, pero no solo de la época, de esta época, sino de los íberos. Bueno, es alucinante. Bueno, se hacen audiovisuales, paisajes de la montaña, etc. Esto es una de las cosas. Esclavos y malhechores, miren ustedes. Hay muchísimas personas, muchísimos profesores, muchísimos maestros, muchísimas personas interesadas en este tema que se han muerto y tienen la historia que ellos han ido recabando, que ellos han ido investigando a lo largo de toda su vida y son muertos y no lo han publicado. Hay audiovisuales maravillosos que los conocemos 4. Y yo desde luego que desconozco un montón, pero soy consciente
que hay muchísima información. El último que yo vi era sobre el castillo de mi pueblo, sobre toda la situación de mi pueblo, hecho con un dron. En valenciano, obviamente. Seyés narra la vida de Ozarac en clave de novela histórica, solidarizándose con la población de la montaña, a la que no le fue demasiado bien con Jaume I. Es que me resulta muy raro decir Jaime I, de verdad. Muchos lo perdieron todo, fueron esclavizados o condenados a permanecer como extraños y malhechores en su propia tierra. Pero no se refieren a los cristianos, se refieren a los moros, porque aquí cristianos no había. Los pocos cristianos que había, pues los musulmanes los trataban relativamente bien y tenían esclavos, como los cristianos también tenían esclavos. Y por eso, Sauter ofrece una visión crítica de Jaume I, presentando como un tirano y un colonizador que expulsó a los habitantes autóctonos. Y aquí nos salen los amalos de esta zona. Bueno, ni uno era tan malo ni el otro era tan bueno. La realidad es que aquí antes habían estado los visigodos, pero después estuvieron durante 800 años los musulmanes. Para que se hagan una idea, comparen cuántos años lleva España como cristiana. Aún no hemos llegado al tiempo que estuvieron los musulmanes aquí. Pero si contamos el tiempo que antes estuvo, pues sí, lo superamos con creces. Seyés, que es un gran escritor, también describe las localizaciones claves de ese tiempo en la Marina, como el Castillo de Alcalá, residencia habitual de nuestro caudillo. Fíjense, de nuestro caudillo. Y es que era nuestro caudillo. Por eso nosotros no entendemos cuando los musulmanes se ofenden, que querían, cuando vienen los fundamentalistas y ven moros y cristianos, no lo entienden. No saben con qué respeto se trata. Un hecho histórico simplemente es un hecho histórico. Yo, cuando pertenecí a las fiestas de moros y cristianos del pueblo de mi exmujer, yo estuve en una fila mora, en una comparsa mora, posiblemente en la más seria y tradicional y la más fundamentalista de mi pueblo, del pueblo de cómo se me va el subconsciente, del pueblo de mi exmujer, donde guardo grandes amigos, grandes amistades y un gran cariño a esa fila, a esa escuadra. No entendemos en absoluto cómo se ofenden los musulmanes. Si la mayoría, por ejemplo, en mi pueblo hay 2 o 3, no lo tengo ahora cierto, no lo tengo claro. Cada año son más fuertes para lo que es el pueblo. Es decir, hay más personas saliendo que personas viéndolo. La mayoría son personas de otros pueblos que vienen, o de los ballets que vienen, o de las bandas de músicas que vienen y cosas de estas. También salen en la procesión, obviamente. Y todos son moros. No entendemos cómo los fundamentalistas, yo he hablado con muchos moros y les he explicado, oye, con muchísimos musulmanes les he explicado, oye, que no es ninguna ofensa, es un hecho histórico.
Y se trata con respeto, no estamos ofendiendo ni a ni a nada, es una guerra que sucedió hace muchísimo tiempo. Bueno, otra obra reciente es la del autor alicantino Josep David Garrido i Valls, autor del ensayo literario Alzarac, el caudillo andalusí que desafía a Jaume I. Se cierran corchetes. Se trata en esta ocasión de una semblanza biográfica del líder musulmán como un gran azote de Jaime I. Bueno, realmente no fue un azote hasta allá, porque Jaime I simplemente, Jaume I es que me resulta muy difícil decirlo en castellano, perdónenme. Recuerden que yo soy valenciano parlante, yo hago traducción simultánea. Yo pienso en valenciano. Miren, eh, no fue un azote, fue, fue molesto y a Jaume I, pues en ese momento para él no le importaba. De hecho, él entraba y salía de los dominios de Alzarac, que eran los dominios de Jaume I, y ahí hasta que Alzarac se equivocó y porque Jaume I, según muchos investigadores y algunos historiadores opinan que Jaume I pues se hubiera esperado a conquistar esto a que se muriera Alzarac. Por respeto, simplemente por respeto, porque era un señor ya mayor, un caudillo mayor, como él. Pero Jaume I ya... o sea, Jaume I el conquistador, Jaime I el conquistador, el nombre lo dice todo. Un exhaustivo artículo publicado en el Tiempo, este abril se hacía eco de las reflexiones en torno a Alzarac en otros ámbitos culturales, por ejemplo en el musical, como composiciones que buscan la rehabilitación del personaje. Señores, sobre Alzarac siempre hay, en un montón de ciudades del norte de la provincia de Alicante y del sur de la provincia de Valencia, y por qué no decirlo ya también ya a nivel de comunidad autónoma valenciana o antiguo reino de Valencia, se están realizando conferencias. Es raro el mes o la semana que no te salga un libro o un public report, yo qué sé. Hay muchísimo interés. En este caso, el cantautor de la Safor es la comarca de Gandía, Vicente Sabay en el Ara vull fer memoria, ahora quiero hacer memoria, canta Alzarac era de así y amaba al seu país. Alzarac era de aquí y amaba a su país. Se cierran los corchetes. Hay además muchas marchas moras que también están inspiradas en el caudillo. Todas, todas, todas y algunas que están compuestas para diferentes comparsas. Es en los pueblos serios donde se hacen moros y cristianos, es rara es que no sé cómo decirlo, caramba, a menudo lío me estoy montando yo con el valenciano o el castellano. La comparsa, tantas las comparsas moras como las cristianas tienen su marcha o sus marchas propias moras que les serán compuesto para ellos. Yo le voy a poner una imagen teóricamente de Alzarac y una imagen, si puedo, si la encuentro, de la batalla en el barranco del infierno, donde murió Alzarac y donde le ganó Jaume I. Además, su estela histórica sigue muy presente en aquellos municipios donde vivió Alzarac y que han utilizado la herencia del personaje para promocionar incluso un turismo cultural y sostenible. Por ejemplo, en mi pueblo, no, como me dijo un vecino mío,
nosotros así, dijo, cuando yo dije, yo estoy aquí en mi pueblo, y él dijo, oye, ¿que lo has comprado? Y yo dije, no, coño, eso no vaya a decirlo. Dice, porque yo no te lo he vendido. Bueno, fue muy gracioso. Ismael, fue muy gracioso. La Casa Rural en Castelló, en la Vall de Gallinera, organiza un ciclo de rutas literarias e históricas ancladas en la pugna entre los grandes personajes del siglo XIII valenciano, como indica su aclarador título, Jaume I versus Alzarac, en lluita per la terra, en lucha por la tierra. Los itinerarios cuentan aquellas batallas medievales, técnicas de realidad aumentada con dispositivos móviles. Eso, señores, se hace en mi comarca. Y creo que en el pueblo donde vivo yo se hace una vez o dos veces al año. Tú te pones tus gafas y tienes al historiador, al guía y esto y aquello y lo otro, y aparte te van vestidos como en la época. Y si tú te quieres integrar más, te puedes vestir, previo pago, obviamente. Y la ruta está, siempre hay gente paseando. Y cada vez los pueblos se van concienciando más, 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 más. Por su parte, la Unión Cultural de Amigues y Amics de la Vall de Gallinera organizó el pasado verano una velada cultural nocturna en el Castell de Alcalá para conmemorar el 800 aniversario del Visir. La efeméride se basó en la creencia de que Alzarac no nació en el 1208, sino en la década siguiente. Miren, lo mismo que se está haciendo en la Vall de Gallinera, en todos estos pueblos se hace en todos los pueblos. Del norte de la provincia de Alicante y del sur de la provincia de Valencia y al interior, lo que sería la cuarta provincia de la Comunidad Valenciana. Y si no se hace es porque Gandía es una gran candidata, Játiva es una gran candidata y Alcoy es el gran candidato. Son tres grandes ciudades con un montón de historia y hasta aquí. Miren, todo lo que les he leído de esta plantilla y que aparte pues he ido haciendo comentarios para romper el derecho de autor, obviamente, pues todo eso, que sepan que a día de hoy y desde hace ya lo menos una década, seguro que una década o más, pero seguro 10 años atrás, que la figura de Alzarac, el interés por Alzarac es algo impresionante. No solo para las personas de la franja de mi edad, sino lo más interesante para la juventud. Para la juventud. Y hay para aburrir, información para aburrir, libros para aburrir, para aburrir. Hay cantidad de libros para todos los gustos. Para todos los gustos. Unos más acertados, unos más cerrados y sobre todo la cantidad de grandes investigaciones que han hecho personas cultas que no han salido, que se han muerto y no han salido a la luz pública. Yo conozco por lo menos 3 casos. 3 casos. Yo antes hace 3 años era capaz de localizarlo porque lo tengo aquí, lo tenía en mi casa. Ahora no lo sé dónde está.
Estará por aquí, pero a ver quién lo encuentra. Yo, por ejemplo, sé que la ruta que hay para subir al castillo no es el camino original. Lo desviaron por comodidad, para facilitarlo, que es, no deja de ser una senda, una senda. Y bueno, pues hasta aquí. Y le mando un saludo muy grande a Emilio del Toro, que está encantadísimo con la cantidad de vídeos y de información que yo he compartido en Facebook, que es la otra plataforma que yo utilizo, aunque estoy en otras, pero no las suelo utilizar. Y a José de Toro, de Córdoba, pues a él se quedó fascinado, él que es un gran artista, un gran arqueólogo, muy arqueólogo, escultor, perdón, José, eh, hace una imaginería espectacular. Es que ustedes son escultos, por eso están en este canal. Pues nada, él se quedó fascinado con Alcoy. Yo le dije, tienes que ir una vez a verlo. Y después, en privado, pues ya le diré, si quiere disfrutar de unas fiestas de moros y cristianos muy buenas, pues que se vaya al pueblo de mi ex y que las vea. Yo le diré qué año tiene que ir. O que pregunte, o ya preguntaré, que pregunte el ayuntamiento cuándo tal escuadra y tal escuadra tienen la capitanía cristiana y la capitanía mora. Entonces sí que vale la pena ir ese año a verlo. Porque son muy fuertes las dos. Muy fuertes, muy potentes y muy serias. Bueno, la cristiana seria es. Pero moros y cristianos es otra cosa. Alcoy es otra cosa. Yo cuando oigo decir, no, están todos borrachos. No, no van todos borrachos. No van todos borrachos, no. En las fiestas de moros y cristianos tienes tu día para emborracharte, tus momentos para emborracharte, tus momentos para pasártelo divinamente bien y tienes los momentos oficiales. Y en los momentos oficiales les aseguro que borrachos no vas, porque la denuncia que te cae te deja tieso. Y si no la pagas tú, la va a pagar tú, la va a pagar tu escuadra, que te va a echar a la calle. Y te va a dejar de hablar tus amigos. Ese es el precio que vas a pagar. Pues señores, pues que es una fiesta muy seria en Alcoy y en la zona del Alcoyá, que es la comarca del Alcoyá, la mayoría pertenecen a la sociedad Sant Jordi. Los pueblos de la Mariola, de la Sierra de la Mariola y cosas de estas, tres o cuatro, son tres o cuatro, no son muchos más, o cinco, no sé si alguno más. El resto de los pueblos donde se celebran moros y cristianos serios pertenecen a la UNDEF. Y esos son los que controlan todo. Esos son los que van hacia arriba y hacia abajo y que te lo controlan todo. Y si el pueblo es de interés turístico nacional o internacional, las fiestas son de interés turístico nacional o internacional, las denuncias te caen por tonterías. Gafas de sol, si no tienes fotofobia y llevas y ya se va a encargar la fila de asegurarse de que realmente tiene fotofobia. Tú llevas unas gafas de sol en un acto oficial y te se cae el pelo. Denuncia al canto. Y cada vez las fiestas son más puristas, más puristas, más puristas, más puristas, más puristas y más fieles. Señores, que para mí es un placer hablar de mi pasado, de mis antepasados y de la historia de España y de la historia de Valencia, de la historia de la corona de Aragón, de la historia de la corona del reino de Valencia, porque no hay que olvidar que Jaume I se enamoró de Valencia y, y construyó su palacio en Valencia, pero nosotros lo destruimos, nosotros somos así.
Señores, que soy Tony Garcés, les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente del sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que tengan muchísima salud y que Dios les bendiga. Mañana más, ¿qué? Pues de verdad, sinceramente, no lo sé. Ni tampoco sé cuándo saldrá esto, pero me imagino que pronto.